En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre. Porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.go.mx. Tancha de tuanda shingu. Danogatio, Jotonda Itiyu, Ania, Eva Quiroga. Buen día a todos, qué bueno que están aquí. Yo soy Eva Quiroga del área de Pilares, encargada de la Subdirección de Educación Intercultural y Bilingüe con Población Indígena y Migrante. Es un gusto saludarles por este medio y les queremos platicar que en el programa Pilares tenemos 110 compañeros, en su mayoría se autoadscriben y al más de 40 compañeros son hablantes de alguna de las lenguas originarias de nuestro país. Si bien sabemos que son 68 las lenguas y son 40 compañeros hablantes, pues no cubrimos toda la diversidad que hay en nuestra nación. Sin embargo, pese a la poca cantidad de compañeros hablantes que tenemos, que se están dedicando a la enseñanza de sus lenguas originarias, pues están haciendo un esfuerzo titánico enorme por mantener estas lenguas vivas, por compartirnos de su experiencia, de sus saberes, de su cosmovisión en los diferentes espacios, y a su vez y al mismo tiempo, pues creemos que se ha generado no solo por Pilares, sino a nivel nacional y sobre todo Ciudad de México, distintos colectivos, organizaciones civiles y por parte de las instituciones también, se están realizando diversos programas de la enseñanza de la lengua. Queremos compartir en esta ocasión la experiencia de alrededor de 8 compañeros hablantes del náhuatl de distintas variantes, de distintos estados. En un momento se los presentaremos y cada uno de ellos tuvo la iniciativa e impulsaron en conjunto junto con la institución a raíz de la contingencia que se vivió a partir del 2020. Varios de nuestros espacios se tuvieron que cerrar de manera oficial por el tema de la pandemia. Sin embargo, y eso es algo que les aplaudo mucho a los compañeros, que no se quedaron de brazos cruzados ante tal situación, ¿no? Aprovecharon para empezar una especie de formación, capacitación entre ellos, y ese esfuerzo se ve reflejado ahora con todo lo que nos van a compartir más adelante, porque generaron temarios, materiales didácticos, propuestas metodológicas y de diferentes variantes, de distintas variantes, experiencias, formas de hablar, formas de mirar el mundo, el universo, y pues paso a presentar a cada uno de mis compañeros. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes que tanto nos está viendo detrás de la computadora como los que estamos conectados de manera interna, el esfuerzo que implicó y el compromiso que tuvieron para poder hacer esto realidad, ¿no? Que aún falta mucho, eso sí, no queremos decir que ya tenemos toda la propuesta o todo, que ya está dicho todo, al contrario, sabemos que con el tiempo, las nuevas tecnologías, las nuevas dinámicas de las comunidades, pues van haciendo que esto vaya cambiando, ¿no? Y para no ya tardarme en esta introducción, paso a presentar a cada uno de mis compañeros. Les presento primeramente al compañero Jorge Ricardo Choreño Luna. Él ya tiene una experiencia previa en la enseñanza de la lengua en otras instituciones, en la UNAM y en el IEMS, y actualmente también colabora con Pilares. Adelante, compañero. Ano titsino na monochtin kenan motstikate senkan ipakpaki pa ninintonali matitlajtoske itech nochi toteki tlen notichike pan nininxiuitl tlen yeopano tlaskamati. A continuación les presentamos al compañero Cirilo. Él es también hablante del náhuatl de la alcaldía Tlalpan. Adelante, Cirilo. Buenos días a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Bueno, yo me llamo Cirilo Valencia Olmos. Como primera lengua tengo el náhuatl y como segunda lengua aprendí el español.
como lo dice Eva, radico ahorita en la Ciudad de México, delegación Tlalpan. Pues bueno, colaboro en el Pilares San Gregorio Atlapulco como docente, y pues bienvenidos a todos. Gracias, Eva. A continuación, a la compañera José Antonio Aldana de la Alcaldía de Iztacalco. Itzen, nos toca Josefina. Yo me encuentro en el Pilares Tizimín. Igual estamos en la enseñanza de la lengua náhuatl. Yo tengo que la lengua náhuatl y el español se combinaron. Desde un inicio aprendí las dos lenguas. Tlazocamati. Gracias, José. A continuación, el compañero Orlando de la Alcaldía Iztapalapa. Emma, panulti nochi, nuevo tu nashan, pechicatoque pan muchan cinco tlazocamati, nuevo le toca Orlando Blanco, o nashan nicantitlastos que techpan en tlamantli, mintekit tlen otichusque o mocho y panoxeshiut en Yopano 2020. Pues bueno, hola a todos compañeros, qué bueno que estamos aquí todos nosotros, qué bueno que están ahí viéndonos desde sus hogares. Pues bueno, mi nombre es Orlando y pues bueno, me da mucho gusto estar con todos ustedes, con todos mis compañeros. Gracias, Camati. Gracias, Orlando. A continuación, la compañera Elsa García Ávila de la Alcaldía Azcapotzalco. Nextilihque, akenan moyetzticate, no toca Elsa García Ávila, iguan nonantlahtol, Castilancopa, iguan onitemachtia nahuatlahtoli, ni pahpaki nikah itlog amehuantzitzi, machilacakika. Hola, buenos días, yo soy Elsa García Ávila. Mi primera lengua es el español. Y estudié el idioma náhuatl. Bienvenidos. Y estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Gracias. A continuación, el compañero Pedro de la Alcaldía Coyoacán. Yitlahcanocniu, yetetihuasque totlamachtile, painitonales, chihuasque initeques, tectusque, tetlahtlahtusque, tliteque, techisque, paini nonca cheve, o cheve cliyeupan. Buenos días a todos los compañeros, muy contento en compartir acerca del trabajo que estamos realizando. Actualmente estoy como tallerista de lengua y cultura náhuatl en Pilares Cantera. Muy contento de poder compartir. Tlazocamati, gracias. A continuación, la compañera Josefina Sacamitzin, por favor. De la Alcaldía Panolticino ogniwan no toca Josefina Sacamitzin noal. Iwan onitlaca tompa y toca no altepe. Copalcotitla, Huertlauca, Puebla, Guani, Temachtia, Nahuatlahtoli, Nican Pilares Yautlica. Neni Yolpaki, Nica Noncate, Tlazocamatimusotzi. Hola, buenos días. Mi nombre es Josefina Sacamitzin Noal. Nací en Puebla. En mi pueblo se llama Copalcotitla, Huatlauca, Puebla. Y estoy impartiendo la clase de la lengua náhuatl en Pilares Yautlica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, José. Y a continuación, nuestra compañera Abigail, de la Alcaldía Milpa Alta, ella nos hará el favor de conducir este breve conversatorio y te dejo la palabra, Abigail. Tlazocamati, panoltica, tlazocamati miak, pampa inocha yonolpaki, pampa nixpactia, chicaute, Kitty, Tognio. Pues bienvenidos, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de presentar el trabajo de nuestros compañeros. Bueno, este proyecto es el resultado de un trabajo iniciado del 2019 por iniciativa de Pilares debido a las necesidades de los usuarios y gracias a la formación y experiencia y compromiso de cada uno de nuestros compañeros se pudo concretar este trabajo. Y me gustaría comenzar con esta experiencia del 2019 con el compañero Pedro, que a partir de ahí se comenzó a hacer la propuesta del temario, a transformar el temario, el contenido, los materiales didácticos que se tenían, tuvimos esa necesidad, entonces nos gustaría que Pedro nos compartieras esta experiencia, por favor.
¿Cuál es la sucamati? No me la palabra de Monasterio. Bien, gracias. Y pues saludando a todos los presentes y a todos los que nos escuchan, vamos a iniciar. Iniciaré compartiendo acerca de este camino, de esta experiencia en el programa de Pilares desde el 2019. Bueno, desde que yo he estado aquí en la ciudad, yo soy originario del Cingo, Cuautla, Morelos, y por cuestiones académicas, pues estamos aquí, terminando parte de los estudios. Y en este camino encontramos el programa de Pilares, hizo la invitación de participar, y lo que vemos, lo que es bueno rescatar y es muy digno, pues es esta parte de la visibilización de los pueblos indígenas, de pueblos originarios, de barrios de la Ciudad de México, asimismo haciendo valer pues el artículo constitucional, el artículo 2 principalmente. Bueno, en este sentido, y retomando el programa de Pilares, pues se crean talleres, se crean actividades con personas que lo dan, personas originarias, personas vinculadas a algún pueblo, alguna comunidad o algún barrio. Y desde mi experiencia como tallerista de lengua y cultura náhuatl en Pilares Cantera, pues ha sido un trabajo muy enriquecedor, un trabajo donde hemos ido aprendiendo, creo que no solamente los usuarios, las personas que están con nosotros, sino también nosotros como talleristas, como equipo, hemos ido aprendiendo hemos ido reforzando pues muchas cuestiones. Un primer punto que quisiera yo compartir y que es muy bueno, pues es el trabajo con los compañeros, ¿no? En un inicio, en 2019, iniciamos con los talleres de lengua y cultura náhuatl, con el compañero Cirilo Valencia, con la compañera Elsa García, y pues algo también bueno de reconocer, pues es la disposición para el trabajo para el trabajo en equipo, para las diferentes actividades, esta parte principalmente organizativa, algo que socialmente, que humanamente, pues siempre hay que irlo reforzando, pues las relaciones sociales, las relaciones humanas, las relaciones de trabajo. Y en ese sentido, pues tuvimos la necesidad a partir de lo que fuimos trabajando con los usuarios, la necesidad de poder elaborar un plan, un temario, algo que nos lleve justo para que los contenidos, que la visión, que la cosmovisión, como también se le llama la cosmovisión de la cultura náhuatl, pues pueda llegar a estas personas que acuden a los talleres en Pilares, que son los usuarios, y de una manera pues dinámica, de una manera estructurada, de una manera pues que lleve una secuencia. Entonces, desde un inicio pues tuvimos esta necesidad de ir creando pues principalmente un trabajo donde podamos guiarnos y estemos trabajando de manera conjunta, y esto pues se pudo realizar en un primer momento, cada uno pues de acuerdo a su formación, a su experiencia, a su comunidad, pues fue dando las clases, los talleres, como uno venía ya formado, ¿no? Pero algo muy interesante, algo muy bueno, pues es esta disposición y también el conocimiento que cada uno de los compañeros desde su formación en casa, en comunidad, esta formación personal, esta formación familiar y esta formación en comunidad, pues han permitido que pues podamos crear muchas cosas. Y en ese primer momento, como les comentaba, con los talleres en Pilares, pues se realizó desde lo que uno conocía, desde lo que uno ha ido trabajando, le han ido enseñando en diferentes momentos o ha ido aprendiendo. Posteriormente, con la compañera Elsa, con el compañero Cirilo, fue pues este primer acercamiento, elaborar algo que pudiéramos guiarnos, algo un poco más estructurado, algo que desde nuestra experiencia pudiera propiciar el aprendizaje, la enseñanza hacia con los usuarios. Bueno, de esta organización y viendo esta necesidad, pues se crea este primer acercamiento a un primer temario, que si bien más adelante los compañeros lo van a explicar un poco más, cómo después hay una segunda fase, un segundo trabajo en conjunto con los demás compañeros. Algo más también importante, bueno, desde lo que yo considero en este camino, en este trabajo con los usuarios, con los talleres en lengua náhuatl, pues es compartir un poco lo que he ido observando, he ido viendo acerca de
de las personas que se integran con nosotros en los talleres. Eso también es algo muy bueno, algo digno de reconocer, la intención, el deseo por aprender acerca de la cultura náhuatl aquí en la Ciudad de México. Cuando iniciamos con los talleres y publicamos los primeros carteles en las comunidades, principalmente, bueno, a mí me tocó en Pilares Cantera, en Pedregal de Santo Domingo, hicimos difusión en la comunidad, y esto pues ayudó bastante. Asimismo, las redes sociales también han ayudado mucho, y tuvimos muy buena participación por parte de la comunidad de Pedregal de Santo Domingo y también del Pilares Emiliano Zapata en Xochipingo. Estas dos experiencias nos han llevado pues a ir creando cada vez y a irnos fortaleciendo, a ir aprendiendo. Algo importante con las personas que acuden a los talleres, principalmente, es esta parte de por qué de por qué los usuarios están con nosotros en los talleres, cuáles son estos motivos, qué es lo que los lleva a integrarse con nosotros. Y bueno, uno de los puntos que yo quisiera compartir de manera breve, también está la participación de los compañeros, es esta parte de la identidad, una identidad interna de la Ciudad de México, que es muy importante, muy interesante, pues entenderla y conocerla. Yo he visto con los compañeros que se integran a los talleres, cuando preguntamos cuál es el motivo por el cual decidieron tomar la clase de lengua náhuatl o aprender la lengua náhuatl o tener este primer acercamiento, y pues hay muchas respuestas. Entre una de ellas, pues principalmente, que tienen ascendencia o descendencia, que sus papás lo hablaron, sus abuelos, tienen familia en el estado, aquí en la Ciudad de México, y que son hablantes, y a ellos les gustaría pues entender, les gustaría dialogar, comunicarse principalmente en la lengua. Entonces hay una identidad que está ahí, y que justamente el Pilares, el programa de los Pilares, pues ha ido fortaleciendo, ha sido una parte muy importante en esta construcción y en esta construcción de identidad como tal, desde la lengua náhuatl, desde la cultura náhuatl. Entonces, ha sido un proceso muy enriquecedor desde mi persona, porque pues hemos ido aportando a que esta identidad que muchas veces se ha ido negando, ¿no?, en espacios públicos o desde los programas que se realizan, el tener un programa que ofrezca enseñanza de lenguas originarias, creo que es algo muy importante. Creo que vamos por buen camino, si bien aún hace falta por seguir avanzando. Sin embargo, creo que el programa Pilares ha fortalecido mucho esta parte de la identidad. Bueno, así podemos seguir analizando muchas situaciones muy interesantes con los compañeros que toman los talleres. Sin embargo, vamos a dar el espacio también a los compañeros, que también tienen mucho que compartir. Bueno, de manera general, esta ha sido parte, compartir un poco de la experiencia con los usuarios, y también cómo este proceso de la enseñanza pues propicia que cada vez nos vayamos preparando y vayamos entendiéndonos, entendiendo a la comunidad y entendiendo pues el contexto en el que estamos, tanto de nuestra comunidad como el contexto en la Ciudad de México. Vale, Tlazohcamati Nocniwan. Muchas gracias. Tlazohcamati, Pedro. Bueno, como ya contó el compañero Pedro, escuchando a los usuarios, hay una necesidad, y afortunadamente en el 2020 se integraron más compañeros talleristas, y gracias también a su perfil, a su formación y a su experiencia se pudo concretar este trabajo y se puso en práctica lo que es el curso de formación docente, y gracias al maestro Jorge Choreño, que se pudo hacer este trabajo en abril. Comenzamos en abril del 2020. Entonces, maestro Jorge, le pediría mucho de favor que nos diga su experiencia con este trabajo, si es tan amable. Adelante. Emma, ¿cuál Tlazohcamati, Abigail? Iwan, Panoltitzinocan, Nalmonochtin, Iwan Nashkan, San Nikneki, Nitlacto Sante Pitzin, Papanenik Neki, Namehuatitzintin,
namehuatzitzitin liske tlen anki chique panin inique tonali, ¿qué más? Pues un gusto estar con ustedes nuevamente, es una fortuna compartir con todos mis compañeros hablantes de la lengua náhuatl, como bien ya lo dijeron desde el principio, pues de diferentes variantes, de diferentes regiones, que hemos aprendido el náhuatl en el andar día a día con diferentes hablantes y que pues no nos hemos cerrado a la posibilidad de poder comunicarnos, ¿no? Entonces, ya como lo comentaba Pedro hace un momento sobre estas necesidades que se tenían o que se tienen por parte de los usuarios de Pilares de aprender la lengua náhuatl por diferentes motivos, por muchísimos motivos, ¿no? Desde el encontrarse, el sentirse identificado con algo referente también a nuestro pasado histórico, pero también a nuestro presente, ¿no? Entonces, de esa manera, pues surge esta iniciativa, porque nos integramos nuevos compañeros en el 2020 y nos integramos con ese pendiente que es cómo vamos a enseñar la lengua. ¿Desde dónde la vamos a enseñar? ¿Qué metodologías vamos a utilizar? ¿Cuáles van a ser como estos instrumentos? Y nace precisamente una necesidad de juntarnos para empezar a planear, para empezar a trabajar y ver de qué manera vamos a impartir estos cursos de lengua náhuatl dentro de los Pilares. Y bueno, más que taller, que como se venían dando anteriormente, pues pensamos en la posibilidad de formalizar un curso como tal, ¿no? Pero me gustaría más que nos hablara, pues ahí, que nos hablara Orlando, que nos hablara, no sé, Sakamitzin, sobre estas necesidades que se tuvieron al principio para enseñar la lengua, ¿no? Todas estas necesidades que de pronto, o todas estas deficiencias con las que llegamos, porque pues muchos de nosotros pues a lo mejor nunca habíamos enseñado nuestra lengua, a lo mejor sí en ciertos momentos, pero por alguna necesidad y más en estos tiempos de pandemia, pues tuvimos la oportunidad de enseñar nuestras lenguas. Así es que me gustaría que ellos sean quienes compartan parte de esas necesidades que se tuvieron y de estos retos, ¿no? O conflictos también internos que nos llevaron pues a enseñar la lengua. Compañeros. Quema, Tlasekamati, Notnitzin, Oxepa, Namitlapaloa, Nachinahuantin, bueno, pues hola, muchas gracias, Jorge. Pues un saludo otra vez a todos los que nos están viendo. Pues sí, precisamente hay muchas necesidades, ¿no? Con las que llega uno cuando está metiéndose en este mundo. Bueno, para empezar, pues bueno, ya como lo había dicho también nuestro compañero Pedro, estamos en una nación que la misma Constitución establece, ¿no? Que es plurilingüe, multicultural, pluriétnica, hay muchas identidades, ¿no? Incluso hay quienes dicen que es un estado plurinacional, y cada una de estas naciones no corresponde necesariamente con cada una de las lenguas, ¿no? Incluso son más naciones, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una gran cantidad de perspectivas, de identidades. Yo creo que a veces es muy complicado porque a veces no se conoce, ¿no? No se tiene ni idea el nombre de estas identidades, el nombre de estas lenguas, mucho menos a veces se tiene el contacto con ellas, no se escuchan, no sabemos ni siquiera que existen muchas veces, ¿no? Entonces ahí yo creo que falta que también pongamos mucha atención en eso, no solo, bueno, en este caso pues tenemos la fortuna de nosotros ser hablantes de náhuatl, bueno, nos estamos conociendo, estamos compartiendo y estamos teniendo este trabajo en conjunto. Entonces yo creo que esa es una de las causas por las que poco a poco, ¿no? Tenemos esta necesidad, ¿no? De ir difundiendo las lenguas indígenas. En este caso, pues nuestra lengua, que es la lengua náhuatl. Y sí, precisamente uno cuando empieza en esto, pues se pone a pensar, ¿no? Uno tal vez lo aprendió de cierta forma. Si uno es hablante nativo, pues la aprende desde muy pequeño, tal vez tiene una formación después, ¿no? La va aprendiendo en el camino que siempre se va aprendiendo más y más. Pero a veces no sabemos si es la mejor forma de nosotros hacer esa misma enseñanza. A veces se tienen estas ideas de que, pues bueno, hay que aprender como cuando éramos bebés, haciendo estas oralizaciones, practicándolo, y claro, esas son muy buenas prácticas, pero pues bueno, por otro lado, pues ya no se puede aprender de todo de esa forma, hay que buscar otros enfoques, y a veces, aunque uno tenga las mejores intenciones, pues necesitamos
también tener este tipo de formación. Yo creo que en este caso pues me ha ayudado mucho, yo creo que nos ha ayudado mucho tener la experiencia de grandes compañeros, ¿no? Como lo es el maestro Choreño, también en su momento que estaba otro compañero, el maestro Abraham. Bueno, de todos podemos aprender muchísimo. Yo creo que nos ha fortalecido mucho estas estrategias. Bueno, también por otro lado, pues mucho tiempo se ha hecho lo que es la enseñanza de la gramática, ¿no? Con libros de gramática, estudiar siempre las fuentes escritas, y uno puede aprender un montón de cosas ahí, ¿no? Toda la morfología, toda la sintaxis, la fonología, pues es bastante complicado. Pero bueno, si uno no se enfrenta a estas situaciones orales, pues va a ser muy difícil, ¿no? Si uno nada más se centra en los libros de gramática, si nada más se centra en las cosas escritas, en las cosas leídas, pues cuando uno tiene estas interacciones comunicativas, estas situaciones comunicativas, pues va a ser muy difícil para uno mismo, ¿no? Sí se tiene que enfrentar en algún momento, ¿no? Como estudiante de la lengua. A esas situaciones comunicativas. Y por otro lado, pues en la misma formación que ya tuvimos el gusto de compartir, que bueno, que todavía nos falta, pues se tuvo también la necesidad de unificar estos contenidos, ¿no? Todos tener una idea de cuáles van a ser nuestras líneas de acción en las mismas clases, saber cuál es el tema que vamos a dar en cada una de las sesiones, ir teniendo una secuencia y a la vez también ir dosificando este tipo de conocimientos. Uno a veces también quisiera ya enseñarles todo a los compañeros, ¿no? Que están entrando a las clases y quisiera llenarlos de este conocimiento y uno se emociona haciendo eso también, pero a veces cuando hacemos eso, pues los mismos compañeros en las clases, estudiantes, pues también se quedan como de, órale, ya fue mucho, y les preguntas y pues ya no se acuerdan, ¿no? De nada de lo que vimos y pues a veces hay una saturación, ¿no? De la información que está intentando entrar y pues no tenemos un aprendizaje completo. Entonces pues es necesario dosificar estos conocimientos que le estamos también compartiendo a nuestros usuarios y pues siempre es necesario tener la práctica. Por eso creo que también algo que platicamos en la misma formación es el hecho de que vamos a centrarnos mucho en esto, ¿no? En las habilidades lingüísticas, que es lo oral, auditivo. Yo creo que eso es lo principal, y sí, no dejando de lado lo escrito y lo leído. Y también algo que me parece muy, muy importante, que justamente vimos en la formación, es la importancia de meter estas competencias interculturales, estas situaciones comunicativas, pero que también tienen una perspectiva muy cultural. Hay muchos casos que no son iguales al español y eso también hay que aprenderlos, y de hecho no son iguales en todas las comunidades. Hay que estar muy al pendientes, ¿no? Si nosotros vamos a una comunidad a practicar nuestro náhuatl, a conocer un poquito de la cultura, pues hay que estar siempre bien conscientes que hay muchas cosas que seguramente van a ser diferentes, desde el mismo saludo, desde la misma forma de hablar a otras personas, si los conocemos o si no los conocemos, las formas de pedir las cosas que varían. Entonces, pues, eso más que nada es la perspectiva intercultural que a mí me gustó mucho que tomáramos, y yo creo que es algo muy, muy importante en este proceso de formación. Bueno, hay mucho que decir, pero yo creo para no extenderme más, pues me gustaría también escuchar a Josefina. Tlaxcamati, Josefina. Tlaxcamati, Nocnitzin Orlando, Noxipa no Mechlapaloa, Panalticino, y Ganoyolotzin. Quema. Sí, así es. Como lo comentaba nuestro compañerito Orlando, así es. Nosotros empezamos a dar la clase, ¿sí? Y sobre todo, y antes que nada, necesito darle las gracias al maestro Choreño, al maestro Abraham, ¿sí? Y a los compañeros, maestros que nos han apoyado para que nosotros pues nos vayamos formando como profesores y para dar la clase a los usuarios, que ellos están tan emocionados por aprender nuestra lengua, ¿verdad? Bueno, para mí ha sido un gran gusto, y bueno, ¿cuáles son las necesidades que tenemos nosotros como profesores? Pues tener más conocimientos, porque a veces pues no estamos muy enterados, ¿sí? Sí sabemos, bueno, a ciencia cierta que nosotros, en nuestra lengua madre, es el náhuatl en nuestro caso, ¿verdad? Y bueno, nosotros desde nuestra perspectiva, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, sabemos la forma de vivir allá, conocemos a nuestros
a nuestros amigos, a nuestros hermanos en los pueblos, sabemos cómo ellos se desenvuelven allá, ¿sí? Entonces nosotros desde la comunidad hemos estado aprendiendo y hemos estado mostrándole a nuestros usuarios cómo es nuestra vivencia, ¿sí? En nuestras comunidades. Y eso es muy importante, ¿sí? Aparte, nosotros necesitamos, ¿sí? Es verdad, necesitamos seguir aprendiendo más de nuestros profesores, porque tenemos ciertas necesidades para formarnos como profesores. ¿Y cómo? A partir de no sé, materiales didácticos, y muchas cosas más, ¿sí? Entonces, sí, tenemos esa gran necesidad, ¿sí? Porque sí, nosotros somos nahuablantes, es cierto, pero necesitamos formarnos, ¿sí? Más y más, ¿sí? Para darles una mejor instrucción a nuestros usuarios, ¿sí? Porque ellos de verdad preguntan muchísimas cosas que nosotros a veces decimos, wow, esto no lo sé. Entonces, sí hay esa necesidad, ¿sí? De aprender, de indagar en los libros, de acudir a los profesores, ¿sí? Es el caso que yo mucho he molestado al profesor Ricardo, discúlpeme por esta situación, pero así es, así es, necesitamos de nuestros profesores, ¿sí? Y ojalá que ellos sigan con nosotros, apoyándonos sobre todo en esta cuestión, en este camino que se nos ha encomendado, que para mí ha sido un gran gusto, de verdad, sí, ha sido un boom para mí, y creo que esa es la dinámica que tengo que seguir, como nahuablante, para que, pues para transmitirles a nuestros usuarios, ¿sí? Esa gran necesidad, pues, que tienen ellos, de querer aprender tanto la cultura como la lengua, ¿sí? En este caso es el náhuatl, ¿sí? Muchísimas gracias. Con el corazón, yo les digo, Tlazocamati. Tlazocamati Josefina, Tlazocamati Orlando, Juan Ashkan, Yetik Mati tlen moneki miaki tlamantli tlan nikneki ni temachtis, kema, Juan moneki, noiki moneki timomachtiske, tixaloske miaki tlamantli, kema, Juan tlanenik neki ni temachtis, amo san moneki tlen cualtis ni tlactos, san moneki timomachtiske, quema timomachtiske Chicago, quema, y que ni okito sakamitzin, y ka nochi toyolo, quema, Tlazocamati sakamitzin, Tlazocamati Orlando, Igual, pues muchas gracias por compartir esta experiencia. Ya vimos que pues no solamente representa el ser hablantes de la lengua, ¿no? Sino también representa tener un conocimiento, pues de cómo se está comportando también nuestra lengua y tener como estas estrategias que nos van a permitir llegar a nuestros usuarios, como ya lo expresaban al principio nuestros compañeros, en específico Pedro, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tienen nuestros usuarios precisamente para acercarse a la lengua náhuatl? Y creo que uno de los puntos detonantes que ahorita mencionó Orlando, que mencionó Sakamitzin, pues es conocer la comunidad, ¿no? Y cómo se van dando estos procesos interculturales y cómo compartimos esas vivencias, cómo las compartimos tanto en la ciudad como en la misma comunidad, ¿no? Y creo que eso es algo que forma parte de la lengua como tal, ¿no? Esta triada de la que siempre hablo, de la lengua, la cultura y el pensamiento, ¿no? Que son
Son tres cosas que no podemos separar, que siempre van de la mano, pueden ir de un lado hacia el otro, y eso es como lo más importante, ¿no? ¿Cómo establecemos esos vínculos? Y esos vínculos tienen que estar siempre presentes en la enseñanza de nuestras lenguas, ¿no? No solamente del náhuatl, sino me parece que de estas 68 lenguas originarias con las que contamos en nuestro país, es muy necesario conocer todas esas cosas, ¿no? Sé que también hay procesos en donde a veces uno como hablante pues no conoce a la totalidad, ¿no? Porque pues a lo mejor no nos dedicamos como a ciertas cosas, pero creo que es muy importante ir acercando esos elementos a los usuarios, ¿no? Porque muchas veces hemos tenido la experiencia en donde nuestros usuarios pues no conocen las prácticas comunitarias, ¿no? Y nos preguntan, ¿y qué es eso, no? E incluso hasta a lo mejor para nosotros parecería como absurdo el decir, pues el Molcashit, ¿no? Todo el mundo conoce un Molcashit, ¿no? Y de repente pues va a llegar alguien que te va a decir, no lo conozco, ¿no? Entonces, creo que son elementos que se han retomado y esa es una necesidad que tienen y que vimos precisamente, la necesidad de formarnos como profesores. Y esta formación, pues como ya lo comentaron los compañeros, pues fue de la mano de diferentes compañeros, ¿no? Y también pues yo reconocerle a los mismos compañeros porque a partir de sus experiencias, porque a partir de su mismo conocimiento, se fueron detonando estos procesos de formación docente. Y estos procesos de formación docente pues implicaron muchas reflexiones, ¿no? Lo que en algún momento le llaman la reflexividad lingüística. O sea, ¿qué conocemos de nuestra lengua? ¿Qué conocemos de nuestra cultura? Y en este sentido, volver a reencontrarnos con la misma cultura, ¿no? Porque hay muchas prácticas que ya uno no realiza. Por ejemplo, las peticiones de lluvia, por ejemplo, el día de fiesta, las ceremonias que se llevan antes de realizar los alimentos, en fin, ¿no? O sea, un sinfín de cosas que a lo mejor llegamos a la ciudad, estamos en la ciudad, pero olvidamos esos elementos, ¿no? Nos come la ciudad, pero estamos olvidando esos elementos y al momento de que nos enfrentamos a enseñar la lengua y tomamos en cuenta que la lengua siempre va de la mano con la cultura, decimos, chin, ¿cómo se realizan estos procesos, no? ¿Cómo se realizaba la fiesta? Y muchos de ustedes, bueno, al menos en esta experiencia, muchos de ustedes recurrieron a sus familiares, recurrieron a sus mamás, a sus papás, a sus abuelos, ¿no? Para preguntarle, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cuáles eran estos procesos, no? ¿Por qué? Porque muchas veces lo olvidamos, ¿no? Y creo que también parte de esa formación docente fue el reencontrarnos con nuestra misma cultura, el volver a identificarnos y, ¿por qué no decir, a empoderarnos de nuestra lengua, ¿no? O sea, el saber que formamos parte de esa lengua, de esa cultura, para poder enseñarla, ¿no? Y sí, debo de confesarle a todos los que están ahí, quienes nos están viendo a través de Facebook y todas estas redes sociales, pues yo he visto un cambio muy considerable entre los profesores que iniciaron en abril del año pasado y los profesores que ahora veo, ¿no? Estos docentes que tienen muchísimas herramientas y que de verdad cualquiera de ellos tiene esa capacidad de enseñar su lengua, ¿no? Entonces, muchos de ellos pues tenían ese miedo hace algunos meses, bueno, hace más de un año, tenían miedo de enseñar la lengua, pero poco a poco se fueron dando estas cosas, ¿no? Y ese miedo al enseñar la lengua, pues también era el miedo a estas tecnologías, a estas nuevas tecnologías, a este nuevo enfoque de enseñanza de las lenguas originarias, que no es fácil. Si cuando nosotros intentamos enseñar nuestras lenguas en espacios que comúnmente coincidíamos en estos espacios escolares, en estos centros culturales, en los pilares precisamente, pues de pronto nos costaba trabajo. Ahora imagínense los retos que tuvimos al enfrentarnos a una computadora, al estar del otro lado de la cámara, al tener que replantear y decir, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a poner? No puedo platicar, ¿no? Al enfrentarse a usuarios que de pronto no prenden su cámara y uno no ve sus emociones, no ve sus sentimientos. Y eso es todo un reto, no solamente de los profesores de lengua náhuatl, ¿no? Sino en general de todos los profesores. Estás platicando, estás hablando con alguien que no ves, que no conoces. No ves sus expresiones, no ves
no ves su alegría, no ves sus sonrisas, no ves muchas cosas y de pronto te preguntas, de verdad, o sea, ¿a qué le estoy hablando? ¿Cómo lo estoy haciendo, no? Pero afortunadamente nuestros usuarios han sido muy buenos con nosotros y muchos de ellos prenden sus cámaras, muchos de ellos participan aunque no prendan estas cámaras, pero fue todo un reto enfrentarnos a todo esto, ¿no? Fue un reto de cómo crear materiales didácticos. ¿Cómo creamos estos materiales didácticos si apenas sé usar el Zoom, ¿no? Sé utilizar estas plataformas. Y también, ¿por qué no mencionarlo? Desafortunadamente, pues no teníamos una cuenta de Zoom, de esas ilimitadas que nos permiten estar todo el tiempo que necesitemos con los usuarios, pero también a pesar de esas inconveniencias, tuvimos la oportunidad de convivir y de compartir estas cosas con nuestros usuarios. Y pues en esta parte me gustaría, no sé, si alguien quisiera, ahí Orlando nuevamente, Sakamitsin, Cirilo, Elsa, si alguien quisiera comentar cuáles fueron estos retos, porque necesitamos no solamente la formación docente, fue la manera en cómo íbamos a dar las clases, sino ahora qué insumos necesitamos de nuestros usuarios, ¿no? Y cómo los vamos a obtener si nosotros mismos no hemos generado como estos materiales, ¿no? Generar materiales didácticos, generar un programa más viable para la enseñanza de la lengua, esquematizar bien todos estos procesos y ver desde dónde los vamos a enseñar, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaran. Adelante, Orlando, Josefina, Siri. Quema, Oxepa, Natiwan, Tlaxcamati. Sí, muchas gracias. Pues sí, es algo, sí, como bien lo dices de por sí, enfrentarte a dar un taller, una clase de náhuatl, te come el miedo, te comen los nervios, como lo estás diciendo. A mí me sigue dando muchos nervios, ¿no? Cuando ya estoy con los usuarios enfrente y pues dices, pues órale, pues vamos a hacerlo mejor, ¿no? Siempre hay que estar estudiando. Entonces, pues ahora en el sistema virtual, pues sí tiene muchas ventajas y desventajas. En el caso de las desventajas, pues a veces los problemas de red, no fallas técnicas que se pueden llegar a tener, no solo del mismo, en este caso el tallerista, ¿no? Que a veces falla mi red, me saca, no se escucha mi audio, me quedo congelado y aparte en una postura toda rara y todos empiezan a reír y dices, ¿qué onda, no? Bueno, son los nervios precisamente de, híjoles, ojalá esto se pueda solucionar ahorita, porque si no, no sabes cuánto tiempo vas a dejar ahí a los usuarios, empiezan a salir. Y a veces también los mismos usuarios tienen estos problemas, ¿no? Quieren participar, pero no pueden, no sirve el micrófono. A lo mejor sí quieren prender la cámara, pero no tienen la red suficiente o no tienen cámara y pues eso reduce muchísimo las interacciones, a diferencia de como las tenemos en un salón, ¿no? Presencial, donde ahí sí ayuda muchísimo ver estas reacciones de los usuarios, sabes si te están entendiendo, si se quedan con cara de ¿qué me está hablando este chavo? No le estoy entendiendo nada. Y ya puedes buscar la forma, ¿no? En cómo le vas a cambiar, cómo le vas a explicar de una forma tal vez diferente, tal vez más sencilla, pero a veces si no tienes estas reacciones no sabes si te están entendiendo, entonces todo el tiempo, ¿no? Tienes que estar, sí, bien muchachos, ¿no? Chicuali, ¿cuál acá? ¿Qué más las chicas camate? ¿Sí me entienden? ¿No? Vamos avanzando, ¿no? Hay que ir ahí como tentando. Y sí, de los pocos o muchos que prenden las cámaras, pues se agradece muchísimo. A veces cuando nadie la prende, pues sí, la incertidumbre de saber si siguen ahí o si ya se fueron todos, si ya están ahí echándose un pan con café o si de verdad te están escuchando. Y bueno, yo los entiendo porque yo también cuando tomo clases, pues también es muy fácil distraerse, ¿no? En especial también cuando, en este caso, el profesor no prende la cámara o habla y habla y habla y habla y no pide comentarios a los usuarios, pues se hace muy pesado. Entonces, pues son algunas de las desventajas, pero por otro lado hay muchas ventajas. En este caso, pues bueno, de entrada, pues la comodidad de estar en nuestro hogar, ¿no? Aquí puedo tener, puedo estar yo hasta en pijama y ustedes no se dan cuenta, puedo tener aquí un tiradero en mi cuarto y no pasa nada, a lo mejor no me bañé y no se van a dar cuenta, ¿no? Bueno, pero algo que sí, me parece una gran ventaja es el hecho de que podemos tener la oportunidad de compartir muchos materiales, en este caso audios, videos, es mucho más sencillo. Bueno, también está el tema de la red, ¿no? Y de la computadora, de la eficiencia de la computadora, pero tal vez si se solucionan, pues es sencillo compartir ese tipo de archivos. En la misma clase, tener una pizarra virtual,
En mi caso, pues me gusta compartir la pantalla y escribir todo en un Word. O sea, puedo escribir ilimitadamente, ¿no? Todo lo que yo quiera, todo lo que pregunten los usuarios y al final se los puedo mandar al grupo. Entonces, pues yo creo que es una gran ventaja. Así como también grabar las sesiones, esta es una posibilidad si es que alguno no pudo entrar o lo quiere repasar nuevamente, ¿no? En algún otro momento. Yo creo que son también ventajas, además de que si a lo mejor yo hacía un taller en Iztapalapa y a lo mejor era el único horario que le quedaba a otro compañero que estaba del otro lado de la ciudad, pues bueno, tiene la posibilidad de hacerlo en el sistema virtual. Ya no hay que trasladarse, echarse las 2 horas de camino, el tráfico, el sol, el clima, y en este caso, pues la exposición, ¿no? A lo que es el contagio. Lo podemos hacer desde el otro lado de la ciudad y a veces de otras partes de la República. Hay compañeros que incluso han tenido usuarios, ¿no? Alumnos de otras partes del mundo, incluso de Europa, ¿no? Es algo muy interesante que hay gente incluso en estos lugares que se interesa y pues bueno, en este caso pues es una ventaja que me parece que es muy, muy importante recalcar. Y bueno, también en este caso, pues por eso era necesario también, regresando un poquito a lo de la formación docente, lo de las cartas descriptivas. Si bien cada uno pues tiene la oportunidad de enseñar con libertad de cátedra, como lo mencionaban, pues todos tenemos como una línea de acción, ¿no? Más o menos por dónde ir, cómo no desviarnos, ¿no? Del tema, siempre tener este enfoque. Esto yo creo que también es muy bueno por si en algún momento alguno de nuestros compañeros que está tomando la clase específica de alguno de nosotros ya no puede por el horario, por alguna situación, y le queda mejor el horario de alguno de los demás, pues ya va a entrar, puede integrarse y pues bueno, va a tener conocimientos que igual le van a ayudar, ¿no? Porque a pesar de que van a ser variantes diferentes, van a cambiar algunas cosas, pues son los temas, ¿no? Los temas que igual se están yendo trabajando. Yo creo que eso también es muy, muy importante. Y hablando ya más de los materiales didácticos, pues como ya lo dije, la oportunidad de hacer infografías, videos, los que se animan, los que se animan a hacer audios y compartirlos, no solamente de pilares, sino también de personas que también se dedican a la lengua. He visto mucha gente, ¿no? Que se dedica ya a hacer TikToks, a hacer videos en Instagram, videos en YouTube. Ha crecido muchísimo. Yo creo que eso también es una ventaja. Ya tenemos mucho más material audiovisual hoy en día que antes, ¿no? Antes todo escrito y cómo lo escuchas algo escrito, ¿no? No hay posibilidad, uno lo puede leer y no se da cuenta si lo está pronunciando bien porque no tiene el referente. En este caso, pues con estos videos, estas personas que se están animando a hacer estos materiales, pues yo creo que ayudan muchísimo a la enseñanza de las lenguas indígenas en general. Bueno, eso es lo que yo puedo comentar. A ver, adelante, compañeros Tlascamati. Así es, Orlando, pues como tú lo decías, pues sí, al principio en mi caso tuve muchas dificultades con cómo utilizar la computadora, ¿no? Más que nada, ¿no? Me metí dije, no sé en qué me metí aquí, de verdad, yo no sé cómo hacerle. Yo le pedí a mis hijos que por favor me ayudaran y pues sí, afortunadamente me ayudaron bastantísimo y poco a poco fui aprendiendo, ajá, y ahora pues ya no necesito mucho de ellos, ¿sí? Y bueno, esa fue mi primera necesidad. ¿Y cuál fue la otra? Cuando los usuarios, ajá, te preguntan, ellos te preguntan demasiado. Entonces tú tienes que estar pues a las vivas, ¿no? Saber qué les vas a responder, ajá. Y si no lo sabes, pues igualmente decirles, ¿saben qué? Discúlpenme, no lo sé en este momento, pero lo voy a averiguar y en la siguiente clase yo se los comento, ¿no? Aclaramos las dudas, ¿sí? Y estas fueron mis primeras necesidades, ¿sí? Claro está, yo creo que a todos nos sucedió esta situación, ¿verdad? Porque no estábamos tan familiarizados con este tipo de dispositivos para compartir, por ejemplo, algún archivo, ¿no? Las diapositivas, todo esto, por Dios, tuve que aprenderlo. Gracias de verdad por darme la oportunidad de dar la clase y aprender sobre todo, ajá, a cómo tengo que hacer estos materiales, ¿sí? Cómo tengo que compartirlo con los usuarios, ¿sí? Para que ellos queden contentos, porque solamente así es como ellos también aprenden, ajá.
No solo es hablar, hablar y hablar, sino que también compartir los materiales, ¿sí? Y de acuerdo a ello, pues ellos también se van familiarizando, van aprendiendo, desde cómo me llamo, desde cuántos años tengo, etcétera. Ese es un gran reto para nosotros, ¿sí? Y cuando escuchamos a los usuarios que ya saben presentarse y que ya saben muchas cosas que tú les has enseñado, pues la verdad, esto te motiva, te motiva a que sigas con esta enseñanza, a que sigas fortaleciendo, esa, pues sí, esa enseñanza, ¿no? Ese saber, ¿sí? Porque no solo es saber hablar la lengua náhuatl, sino que adentrarnos más a nuestra cultura, adentrarnos más, como lo decía, desde nuestra comunidad, cuáles son las vivencias allá con nuestra gente, ¿sí? Con nuestros Masehuelikniwan, cuáles son, y compartirlo con ellos, ¿sí? Y ellos están maravillados con estas cuestiones, de verdad. Ha sido, la verdad, pues un gran gusto, tanto para mí, ¿sí? Y como para ellos, y lo he notado. Muchísimas gracias. Tlazokamati. Tlazokamati, Musotzin. Elsa, adelante. Tlazokamati, Jorge. José acaba de decir una cosa muy importante, adentrarnos. Algo que me gustaría decir, por ejemplo, es que nos hemos estado especializando en la enseñanza del idioma, pero ahora con los diseños de materiales, pues prácticamente es otra especialización, porque no solamente tenemos que, como estaba diciendo José y Orlando, tenemos que conocer el idioma, la cultura. Aquí tenemos que conocer eso y todavía tener nociones de diseño, nociones de programas que nos pueden ayudar a crear a estos materiales. Por ejemplo, Orlando se refirió a infografías, videos que ayudan muchísimo, audios, y a mí me gustaría referirme a los materiales que nos ayudan a desarrollar la parte lectora y la escritura del idioma, ¿no? Porque también eso también es otro reto. Cuando yo empecé a enseñar el idioma y empecé a hacer mis materiales, bueno, eran horribles. Y sí, he visto el antes y el después, y no, sí, he mejorado mucho. Pero aún así, los materiales pueden seguir siendo mejorados. A veces uno se queda con la idea de que, ay, me quedó muy bien, les va a gustar, y a la hora de aplicarlo es cuando podemos ver detalles que se pueden corregir y mejorar esos diseños. A veces a la hora de mejorar esos puntos que no habíamos visto a la hora de que los estábamos elaborando. Y es más, mis alumnos me perdonarán, pero a veces yo me quedo así pensando y les digo, perdónenme, porque luego a veces me dan flashazos en donde de esta idea se pueden sacar otras más, se puede seguir desarrollando y haciendo crecer, desarrollando nuevos ejercicios, ¿no? Muchas veces, tienes que pensar en tus alumnos cuando estás diseñando, y sobre todo, a mí me pasa mucho, a veces pienso que mis materiales son muy sencillos, y cuando se los doy a mis usuarios, parece que sí, a veces me mando, ¿no? Pero bueno, son cosas que se tienen que seguir trabajando y mejorando. A eso también nos hemos enfrentado, a mejorar nuestros ejercicios. Y sí, lo vuelvo a repetir, muchas veces tenemos que diseñar pensando en los alumnos, no tanto en nosotros. Tlazokamati. Tlazokamati, Elsa. Bueno, sí, efectivamente, bueno, yo cuando, por ejemplo, mi experiencia ahí en la docencia,
con el maestro Choreño, cuando me incorporan a mí, bueno, me convocan para participar y formarme en la docencia, pues bueno, empiezo yo anteriormente les quiero comentar que, bueno, impartía talleres por donde me facilitaban espacios. Entonces, pues un taller es muy diferente implementarlo cuando ya tú quieres ponerte en el espacio del docente, ¿no? Entonces, formarse en la docencia es algo que a mí en lo personal me sirvió mucho, porque a partir de ahí, bueno, desde el temario que hizo, por ejemplo, Pedro y Elsa, desde el principio, cuando se empezó el proyecto, se empezó a abordar y los temas que se iban viendo y se tenían que generar, por ejemplo, lo mencionado ahí con Marco Orlando, que son las cartas descriptivas y todo lo que ha mencionado sobre el material de apoyo que se le tenía que ofrecer al alumno para que se siguiera aprendiendo con más facilidad lo que se les enseña, en este caso, que es la lengua náhuatl. Bueno, cuando yo empiezo a generar cartas descriptivas, no me mentirá el profe Jorge Choreño, cuando lo revisaba a lo mejor estaba como mal estructurado. Los tiempos de cada enseñanza que se tenía que transmitir hacia los docentes perdón, hacia los usuarios, pues era algo que no concordaba, ¿no? Pero al final de cuentas, en el transcurso de mi curso en la docencia con el profesor Choreño, pues creo que ya se ha ido mejorando. Cuando hacíamos equipos para hacer materiales didácticos o generar una carta descriptiva, que eso nos sirve como apoyo para llevar el taller o en este caso la clase más formal. Entonces, pues creo que yo en lo personal he mejorado en mis materiales de apoyo para ofrecerle a los docentes, a los usuarios, pues ha estado como viendo desde la necesidad que ellos ocupan, como donde se estancan en el aprendizaje, uno puede valorar y decir, bueno, aquí es donde se estanca mi alumno, entonces aquí es donde le voy a generar un material de apoyo en donde él pueda avanzar y no detenerse ahí. Entonces, ahora en la docencia, bueno, ahorita que estoy involucrándome más en este tema, pues he visto como esas necesidades y en este caso seguir apoyando a los usuarios o estudiantes a seguir adelante. Obviamente cuando ya ven el material y dicen, bueno, mira, aquí está el material, pues sí, realmente aquí me hace falta un empujoncito donde tengo que avanzar con el aprendizaje, entonces ellos lo agradecen. Ellos lo agradecen y a final de cuentas ellos, cuando yo les transmito, por ejemplo, en este caso, todos mis conocimientos desde la cosmovisión náhuatl, a partir de la cultura que yo traigo, pues bueno, se puede decir que lo agradecen y al mismo tiempo cuando los involucras en tu cultura, ellos van generando más conocimientos, van aprendiendo y al mismo tiempo ellos o nosotros podemos lograr que ellos lo transmitan con otras personas. Pues lo que yo he visto y ser docente no es nada fácil, hay que estudiarle, hay que hojear varios libros, hay que investigar, hay que ir hacia atrás. Por ejemplo, en el caso mío, yo sí acudía realmente a mis familiares, por ejemplo, a los abuelos, yo acudo a ellos, a mis padres, bueno, a mi madre, acudo cuando me estanco en una palabra donde yo digo, bueno, aquí tengo una duda, ¿cómo se puede enseñar? ¿Cómo lo puedo enseñar? Y ellos ya me abren otro panorama, en donde dicen, bueno, podemos retomarlo desde este lado y llevarlo a cabo con varios procedimientos y hasta obtener el resultado que es el entendimiento. Entonces, pues me ha servido mucho la docencia, lo he estado aplicando
y realmente es bonito. Al mismo tiempo sí se obtiene una gran satisfacción al estar enseñando tu lengua, que en este caso mi lengua materna, que yo al principio pensaba que no era difícil enseñarlo, pero cuando ya aquí entre todos el grupo ya empezamos a analizar que, bueno, que esta palabra, cómo se expresa, cómo lo tiene que expresar el alumno. Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pues aquí no lo había pensado, cómo es que lo tengo que enseñar y cómo lo tiene que interpretar el alumno para que ya, bueno, al final de cuentas lo lleve a la práctica o que lo haga suyo. Y bueno, entonces ahí es donde empieza, bueno, yo como hablante de la lengua náhuatl, yo empiezo a ver que sí realmente sí lo sé hablar, sí lo expreso, sí lo entiendo, pero ¿cómo voy a hacer que un alumno lo exprese igual, lo entienda y lo maneje de manera natural? Pues bueno, pues esa es mi experiencia. Muchas gracias a todos. Somos hasta el momento un gran equipo en donde ha sacado adelante el proyecto y se ha generado varias cosas realmente productivas para el mismo, ¿no? Entonces, Akamati. Tlaskamati, Cirilo. Gracias, compañero Cirilo, Ricardo. Bueno, ya tenemos la experiencia de Cirilo, un antes y un después del proceso de formación, de las necesidades de formación docente, de las necesidades, cómo empatar la lengua con estos procesos de aprendizaje de la propia lengua, ¿no? Ser estudioso de la propia lengua. Nos gustaría escuchar a los demás compañeros la experiencia que tienen con esta formación y qué significa ser docente en Pilares. Nos gustaría escuchar a Josefina Antonio. Adelante, José. Gracias. Itzeno, Nogniwa, pues bueno, ya tocando este tema, pues, ¿qué es ser docente aquí en Pilares? Pues, al menos para mí ha sido todo un reto, literalmente, ya como los compañeros ya lo mencionaron, pues te tienes que estar preparando, tienes que tener como esta paciencia porque no es lo mismo estar en presencial que estar en línea, no empiezas como a ver todas estas carencias que tenemos para con nosotros igual y con los usuarios, ¿no? ¿Qué pasa? Que no tienen señal, que no tienen buena red, que les está pasando esto, que no tienen los aparatos para poder entrar a tu clase, entonces pues ha sido todo un reto, como ya lo dije, al menos para mí, porque cuando se inició, que fue en abril, que empezamos a tener como todo este trabajo, pues fue complicado porque empezamos a hacer cartas descriptivas, como alguien ya lo mencionó, creo que fue el compañero Cirilo, si no mal estoy, pues el llegar antes y decir, pues yo todavía sí mis clases, ¿no? Pero ahora ya con la formación en Pilares, pues ya literalmente cambió porque pues ya teníamos como un temario que los compañeros ya habían hecho antes, ya empezamos a ver como las distintas variantes que hay y decir, pues es que yo no lo digo así, no, pero es que yo lo digo así, y a la vez como que también se entraba pues en ver cuáles eran las variantes que estábamos viendo. El trabajar con nuestras propias variantes pues ha sido como un poquito complicado porque luego los compañeros dicen, es que no había escuchado esa palabra, es nueva para mí, y en mi caso pues igual, ¿no? Yo soy de la variante de la Sierra Norte de Puebla y aunque seamos de la Sierra Norte, pues había ciertas complicaciones, como ya Orlando lo mencionó, pues desde el saludo, ¿no? Mi saludo es Itzeno, otros es Itzen, otros es Panolti, Piali, entonces eso también pues nos queda como a nosotros como docentes de Pilares, estarles enseñando a los usuarios, ¿no? Y que los mismos usuarios te vayan entendiendo, porque luego dicen, maestra, pues es que no sé qué pasa aquí, ¿por qué aquí dicen bueno, dicen este saludo y por qué en el otro dicen así? Y entonces ahí te toca tú como ponerte a estudiar, a ponerte a revisar documentos y explicarles a los chicos, ¿no? Pues el náhuatl tiene un aproximado de 30 variantes, ¿no? Entonces cada una de estas variantes pues tiene su saludo propio, ¿vale? Entonces aquí con los usuarios es lo que vas explicando.
Creo que yo otra cosa igual resalto mucho aquí en Pilares, pues es que se nos brindó bastante ayuda. En un principio, pues para nosotros poder estar como en contacto con los usuarios y una cosa que también creo que ya lo mencionaron los compañeros, es pues darles esta confianza a los usuarios para que pues vayan prendiendo sus cámaras, vayan prendiendo sus micrófonos, el decirles, están aprendiendo, tienen alguna duda, quieren que les explique algo más. O también pasaba, en mi caso, que luego los usuarios se salían del tema y empezaban, no, maestra, ¿y nos puede ir explicando esto? ¿Y cómo se dice Luna? ¿Cómo se dice? Si estabas dando el tema de cómo te llamas, y te decían, pero yo quiero saber esto, y entonces a veces la clase se extendía. Entonces en mi caso a veces era 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, y a veces ya nada más como que les decía a los chavos, pues bueno, en la próxima sesión vamos a seguir viendo más temas, ¿no? ¿Les parece? Y ya decían, bueno, está bien, pero ya en la próxima nos explica esto y esto, y así. Y también pues lo que puede pasar es que en mi caso, o creo que en los casos de los demás compañeros, fue que hay veces que te preguntan cosas que ni siquiera tú sabes, entonces luego te toca decirle a los usuarios, oigan chicos, para la próxima les explico este tema, porque me falta aquí, no sé, luego les explico, porque no me acuerdo ahorita muy bien, y yo siempre les he dicho, yo soy de Puebla, soy de la comunidad de Zempoala, pero pues me salí muy joven de allá. Entonces me salí a los 14 años y ahorita tengo 25, entonces imagínense, han sido bastantes y el no llevarlo a cabo, no tenerlo, practicarlo diario, también de repente pues a nosotros como hablantes se nos complica. Entonces luego me dicen, sí, maestra, está bien, pero a la próxima sí nos explica, por favor, y yo, sí. Si no, igual, con toda confianza, pues tienen mi número, manden el mensajito si tienen alguna duda y así. Creo que eso es lo que más me ha gustado de Pilares y pues esta plática con los usuarios, ¿no? De darles la confianza para que ellos puedan pues seguir aprendiendo de nosotros. Pues eso sería de mi parte. Muchísimas gracias, Tlazocamati. Casakamati, José. Otro compañero que quiera decir su experiencia, ¿qué ha significado tener esta experiencia dentro de Pilares con toda esta transformación, construcción de temarios desde el inicio? ¿Cómo se ha ido trabajando en grupo, en este acompañamiento, ¿no? De todas estas variantes, de todo este aprendizaje entre todos ustedes? Elsa, nos gustaría escucharte. Gracias, Abby. Por ejemplo, claro que fue, yo creo que para todos fue difícil empezar a dar clases a distancia, ¿no? Desde el momento en como lo estaban diciendo los compañeros, no tener no saber ni siquiera que existía el Zoom, ¿no? Entonces el que nos hayamos preparado antes para dar clases, ver cómo se entra, ver qué podemos hacer con Zoom, realmente nos ayudó mucho. Sobre todo porque tuvimos usuarios que estaban en las mismas que nosotros, que jamás habían oído hablar del Zoom y que no sabían entrar, ¿no? O Meet o cualquier otra plataforma, ¿no? Entonces, eso nos ayudó mucho a nosotros y para que nosotros ayudáramos a nuestros usuarios, que quienes también, muchos de ellos no tenían la experiencia de entrar a clases virtuales, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, la elaboración de cartas descriptivas, como lo estaba diciendo José Antonio, es investigar, ¿no? El investigar, como decía Siri, darle un orden, una estructura, cómo sería la mejor forma de explicar el tema. Eso ayudó mucho porque se hizo el trabajo previo, se hizo una investigación y se hizo una estructuración de los conocimientos. Eso es muy importante. Otra cosa, por ejemplo, retomándolo, también otra cosa que dijo José fue hacer conscientes a los usuarios de que el náhuatl tiene dialectos o variantes. Eso es súper importante.
Bueno, antes de entrar a esto, por ejemplo, también la primera clase creo que es muy importante, explicarles a los usuarios la diferencia entre idioma y dialecto, porque muchas veces nosotros les preguntábamos, bueno, ¿qué es luego, el náhuatl qué es? ¿Es un idioma o es un dialecto? Y claro, todavía me sigo encontrando usuarios, alumnos, yo creo que todos, que nos dicen que no, pues es que es un dialecto. Y ya les regresas y le pides a los usuarios que te expliquen por qué. Y te das cuenta, por ejemplo, que eso es, creo que es una de las primeras cosas más importantes que se tiene que enseñar, porque ahí es cuando derribas mitos, ideas erróneas que se tienen sobre el idioma. Y porque los usuarios se caen en cuenta de que ni siquiera saben por qué es un dialecto. O tampoco se sabe la definición de lo que es un idioma. Entonces, es cuando, lo voy a decir así, se les cae una venda de los ojos. Y les explicas. E incluso les vas diciendo que lo que nosotros hablamos, lo que estamos hablando, que estamos hablando también náhuatl y en el español, pero que lo que estamos hablando, como y me refiero al español, pues también es un dialecto, pues es el dialecto el dialecto de México, y se quedan sorprendidísimos de todo eso, y solamente es la primera clase. Ahora retomando lo que decía José de las variantes, ese es otro reto, dejarles claro a los usuarios que el náhuatl tiene variantes y que sí, por ejemplo, Orlando puede saludar distinto, Jorge igual, Siri también saluda distinto, José igual, Sakamitzin también, Pedro no se diga, ¿no? Saludamos distinto. Y entonces, y sí, pasa exactamente como lo describió José. No, es que yo he oído que dicen esto, y entonces tienes que explicarles. Luego, hay muchas maneras de saludar, hay muchas maneras de cómo se han construido los saludos. Eso es por uno. Y sí, y a pesar de que uno les explica eso, por ejemplo, nosotros estamos viendo números ahorita en mi clase, y yo les dije una forma de decir el 0. Y es un niño de 8 años, uno de mis usuarios, me dice, no, maestra, pero aquí en un libro dice que se dice Ajcle. Y le digo, me llené de la paciencia del mundo, y le expliqué, le digo, sí, yo les enseñé una forma de decir el 0, pero hay otras. Y no es el primer caso, por ejemplo, con el tema de los colores. No, maestra, es que yo vi que aquí lo dicen así. Le digo, claro. Digo, hay muchas formas de decir los colores. Digo, solamente hay que estar conscientes de eso. Y, por ejemplo, hice una clase especial para explicarles eso, de las diferentes formas de decir los colores. Luego, habrá unas que no se parezcan y habrá otras que sí, porque vienen de la misma raíz. Luego, compárenlas, véanlas. Ahora ustedes conocen, bueno, como 36 formas para decir los colores, ¿no? Así es, toda esta diversidad que hay entre las propias lenguas. Muchas gracias, Elsa. Nos gustaría escuchar brevemente al compañero Pedro, su experiencia de un antes y un después de esta formación docente, de todo lo que se ha enfrentado. Adelante, Pedro, por favor. Pues lo que puedo compartir a partir del inicio en 2019 y hasta la fecha, pues en este camino, en este recorrido con la enseñanza del náhuatl, pues ha sido un trabajo pues muy agradable en muchos sentidos. Agradable primeramente con el programa Pilares que ha dado esta apertura, que ha dado este espacio para que las lenguas estén en esta forma de enseñanza, en esta forma de abarcar desde, como ya se mencionó, desde esta parte de la constitución, desde la visibilización de pueblos, de barrios,
pues ha sido muy gratificante estar en este espacio, asimismo, pues reconocer el trabajo que desde el área pues nos ha ido brindando con la compañera Eva, con la compañera Abigail, y también principalmente pues en la construcción colectiva, porque bueno, yo así lo he visto, si bien cada uno viene de una formación, de un pueblo en específico o de algún espacio específico donde adquirió la lengua. Creo que este trabajo ha sido pues muy bueno desde este sentido colectivo. Es un trabajo que yo así lo veo como de todos, no solamente de una persona, sino ha sido algo que no tan ajeno a la comunidad, ¿no? Esos trabajos que se realizan de manera común entre varias personas. También algo muy interesante y que cabe mencionar dentro de este trabajo que se ha realizado es sobre esta línea que no es tan horizontal, ¿no? Tan vertical en este entendido de la docencia, como las relaciones docente-alumno siempre son hacia arriba, ¿no? El docente es el que lo sabe todo, el que guía todo, y entonces baja el conocimiento a los que tiene ahí en el grupo, ¿no? Entonces yo creo que para este caso de construcción sobre las formas, el temario, las planeaciones, ahora cartas descriptivas, los materiales, creo que no se dio en esta manera, ¿no? De manera vertical, de arriba a abajo. Creo que se dio en esta modalidad, en esta forma horizontal, es decir, donde pues todos participamos, todos tenemos algo que hemos ido aprendiendo y que pues bien, justo en estos momentos, en estos espacios, pues se ha ido propiciando pues el compartir y el poder formar pues diferentes trabajos, actividades, diferentes enfoques y pues un poco más nutrido, ¿no? Más nutrida las clases desde una visión un poco más integral, si bien no solamente es enseñar la parte gramatical, que esto se dice así, el agua se dice de esta forma, el sol, la luna, los animales, sino también está implícito pues la cultura, es decir, lo que se ha construido desde nuestra familia, desde nuestro pueblo, desde nuestra comunidad. Entonces creo que algo muy bueno, algo que yo rescato de toda esta formación, pues es justo eso, ¿no? El tener elementos para poder brindar una clase con mayor calidad, se podría decir de esta manera, incluyendo no solamente la gramática, el cómo se dice, el vocabulario, sino también desde esta mirada, desde la comunidad, ¿no? Lo que en otros espacios, contextos se le conoce como la cosmovisión, cómo la comunidad se entiende y por qué lo nombra de esta manera. Creo que es un regresar también y volver a mirar. Yo creo que al menos así lo siento en mi persona, el enseñar aquí en la Ciudad de México, pero a la par siento todavía muy fuerte, cada vez más fuerte ese vínculo con la comunidad, porque justo las personas, pues hay dudas y hay cosas que de repente también me pongo a reflexionar y entonces vuelvo nuevamente a la comunidad. Lo he estado haciendo en muchas ocasiones, en ese sentido de seguirnos enriqueciendo, y algo pues muy importante hacia donde creo que vamos caminando, si no en su totalidad, pero sí creo que son avances, son aportes hacia esta visión que se le ha llamado intercultural, esta visión que así se ha retomado, que si bien no es malo, pero para mí no es malo la interculturalidad, por el contrario, porque es entendernos una, dos culturas y las culturas que coexistimos, el enriquecernos entre ambas. Entonces creo que eso poco a poco se va dando con los talleres, con las actividades que los compañeros van realizando, van planeando y los llevan a cabo con los alumnos, con los usuarios, como le llamamos en Pilares, porque a la par también estamos compartiendo conocimientos que se han creado en la comunidad, que se han creado en el pueblo. Pedro, perdón, vamos a ir cerrando, por favor, ya nos faltan unos pocos minutos, disculpen. El tiempo se pasó, creo que nos hace falta más tiempo para que nos dé tiempo
también leer las personas que nos están siguiendo a través del Facebook en vivo, agradecerles. Adelante, pero nada más para cerrar, si eres tan amable, para que le demos. Bien, pues para ir cerrando, pues agradecer principalmente pues al espacio, a los diferentes espacios que se nos ha dado para irnos formando en la lengua y también en la cultura y propiciar justamente pues esta reflexión desde este primer momento como persona, pero también la reflexión como colectivo, como personas, como comunidad y específicamente hacia y para la enseñanza de la lengua y la cultura náhuatl en el espacio de Pilares. Cualitlazo Camati no Kniwan, más cualiguaste más Chihuaco, Mate Tecpiaco. Pues muchas gracias, muy contento y muy agradecido y que todos tengamos un buen camino. Gracias. Claso Camati, Pedro, vamos a leer un poquito los comentarios de Facebook en vivo. Saludos para la maestra Sakamitzin, Blanca, Gabriel, Josefina, la maestra Josefina, Valeria Zúñiga, estudiar una lengua originaria tiene más retos que estudiar otra lengua. Gracias por transmitir conocimientos a la sociedad mexicana. Patricia Hernández, saludo a la Temachtiani Josefina. Valeria Zúñiga, saludos al Temachtiani Jorge. Charlie Lechuga, bravo, Temachtiani Josefina, es una gran persona. Elisa, Josefina, Pilares. Hatsibe Valdés, experiencia a la profesora Sakamitzin. Y bueno, para ir cerrando, le vamos a dar la palabra al maestro Jorge Choreño, que él fue el responsable de este proceso de la formación docente. Adelante, maestro Jorge. Los Camati, Gaby, los Camati, Chime. Pues rápido para ir cerrando, solamente me gustaría remarcar algunos puntos que son de muchísima importancia en este proceso. Uno, la conformación de este equipo de enseñanza de lengua náhuatl. Como bien ya lo han dicho nuestros compañeros, pues ser un equipo, trabajar en conjunto fue nuestra base, al menos durante los meses del año pasado. Creo que el estar en conjunto y trabajar pues en comunidad, como siempre lo hemos dicho, creo que dio muchos resultados para conformar estos temarios que nos permiten enseñar nuestras clases, tener un orden de cómo enseñar nuestras clases. Nosotros podemos ver en internet, en Facebook, un montón de cursos de náhuatl, muchísimos cursos de náhuatl. Y a lo mejor estaría muy padre algún día compartir todas esas experiencias con todas estas personas que dan cursos de náhuatl y a lo mejor mejorar todo esto que ya hemos hecho, ¿no? Entonces, algo que quisimos hacer es precisamente darle un orden a esta enseñanza de la lengua náhuatl, una enseñanza como segunda lengua, ¿no? Y esto que fue un reto, como ya lo han comentado. Otra, la creación de materiales didácticos. Y por último, pues esta primer propuesta que nosotros hicimos de un temario oficial que fue hecho desde la lengua náhuatl con los conceptos de la lengua náhuatl. Es decir, que no partimos desde el español, no partimos desde las categorías gramaticales del español, sino más bien lo fuimos construyendo poco a poco desde la misma lengua. Desde la misma lengua se fue creando, está escrito, quizás en algún momento más adelante podamos mostrarlo, pero está escrito en la lengua náhuatl, los conceptos son desde la lengua náhuatl, y creo que eso es algo que se puede rescatar muchísimo de este proceso, aunque nos faltan muchísimas cosas. Yo sí quiero felicitar a todos los compañeros, porque de pronto me decían, es que no sé, es que me falta esto, es que me falla lo otro, y de pronto yo les decía, ¿te das cuenta que estás haciendo pragmática pura? ¿Te das cuenta que estás hablando de cuestiones de semántica, fonéticas, fonológicas? Pero lo estás haciendo desde tu lengua, porque estás reflexionando en tu lengua. Y eso es algo muy padre. Y en cuestión a los materiales didácticos y todas estas estrategias que hicimos, pues hicimos teatro, hicimos cine, hicimos poesía, hicimos muchísimas cosas e incluso hasta estábamos compitiendo podríamos tener un programa de 13 minutos, ¿no? Con los muñequitos de Cirilo que hizo. Entonces, hay muchísimas cosas que hicimos en este proceso y bueno, pues agradecerles a todos, ya el tiempo es muy poco, me gustaría seguir platicando y mostrando cada una de esas partes de los trabajos que hicimos,
pero estas son nuestras experiencias que tuvimos en tiempo de pandemia, en este tiempo en donde parecía todo difícil, pero al contrario de ser difícil, nos la pasamos trabaje y trabaje, precisamente para cubrir las necesidades de nuestros usuarios. Tlaxcamati Huelmiec, Avi. Tlaxcamati, maestro Jorge. Eva. Por último, les invitamos a todos los programas de Pilares. Tenemos alrededor de 30 cursos de lenguas originarias de diferentes variantes. Si bien el náhuatl es el más solicitado, pues también hay 67 más con sus respectivas variantes que son igual de valiosas e importantes. Y pues les agradecemos a los que nos escucharon y a cada uno de los compañeros que están aquí por su disposición, compromiso, porque me parece que hablar una lengua originaria hoy por hoy sigue siendo un símbolo de resistencia ante toda la exclusión y discriminación que también se vive en la Ciudad de México, ¿no? Sabemos que estamos combatiendo desde nuestras trincheras cada uno, aún falta mucho por hacer, y hablantes que nos estén escuchando, pues en Pilares hay una oportunidad de compartir sus experiencias, sus saberes, no solo con la enseñanza de las lenguas, sino desde otras experiencias y áreas. Nina Shikatabe Chino. Gracias. Gracias, Eva. Por último, voy a compartir mensajes del Facebook en vivo. Susi San, Temastiani Orlando, ahora le admiro más conociendo a cómo ha sido este camino en la enseñanza de nuestra lengua a través de los grupos de Pilares. También, como ustedes dicen, a los alumnos nos ha costado mucho trabajo adaptarnos a estas nuevas herramientas virtuales. Vamos a Heidi. Me parece muy bien que las enseñen de las diferentes formas de saludar. Y por favor no permitan calco como el cual y tonali, por favor. Bueno, ese es su punto de vista de la compañera. Otra, les voy a, si tenemos tiempo. Hatsibe, bueno, ya lo comentamos a la profesora Sakamitsi. También había saludos para el maestro Cirilo, gracias por sus enseñanzas. Orlando ya le leímos, a Jorge también, al maestro Jorge. Serían algunos de los mensajes por Facebook. Les queremos agradecer la invitación a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, a Cultura, que también trabajamos, nos hacemos el acompañamiento para estar en esta resistencia de las lenguas indígenas. Les agradecemos a cada uno de los integrantes de este grupo, en especial de la lengua náhuatl, de lograr este trabajo y este reto con toda su dedicación y empeño. Compañeros, muchas gracias. Como lo dijo Eva, también les hacemos la invitación en Pilares. Contamos con 15 lenguas, 30 lenguas en los diferentes pilares, no nada más es náhuatl, sino tenemos la lengua mije, mixteca, zapoteco, mazahua, totonaco. Los invitamos a que asistan a nuestros pilares. Tlaxcamati. Muchas gracias, compañeros. Tlaxcamati, Avi, Tlaxcamati, Nochime, Iwashkinamikikan, Totlactol, Senca, Patillo, Tlahuel, Patillo, ¿qué más? ¿Qué más? Tlaxcamati. Merino Valtierra, onda Joa Samsulha, onda Guerrero, Matsenenyam Ta, Donti Ataman Ha Sulha, Han Ye Chu Atekna Yanangwa Nam Moson Jonoya, Lua Gutiana de Welaya, Nanyukana, Napulaya, Kuna, Chanatin Suna, Pulaya Liachkia, Blusa, Chuelo, Panyam. Lo yo na kuitam yo na kuitoya nam domatiko ni kia ya tayer te yo kanchu atkiena ni lai
nanan doa nam la cantun do matina le ko na sa Los ananekyondo hay chot os ana yona nay kon hiya mai khati chai tiuya yona nay nan sa quy chul hay na gen sa tiu hul hay sa dol ho ko long kha yu shen de hen to nan tho nam shen de tho nam chạy đà yu nang o she chạy chạy can cha na shen de o she manan to qua na tiempo nan sa quy chul hay ye chi o nhai chi nan sa quy chul hay nan te ta shen de chui le wa di yu na ne kion chia ima na chul hay de nam nam mo na chạy chạy na đàn cho đã tiêu am ha Perdidamente me enamoré de ti, perdidamente. Lo yu na quinta ya tia na ha wila ya manekia na nde na kial wa yu na quinta yo video wa do mento a na lek ma yo tia na wila ya han ang nyam ta Shenam A, nena ne William, Tena, yo número 741-127-0102, Tomati número 741-145-39-23, Kial Wayo. Gobernam Yuasna